Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar. Antes de empezar, simplemente algunas consideraciones muy breves. Por supuesto, intentamos hacer algo novedoso. Espero que la incomodidad que se pueda estar sintiendo sea también un poco un tono de reflexión de lo que sucedió en este lugar, y que todos podamos un poquito más ponernos en ese lugar tan terrible que nos hizo estar acá, no festejando sino conmemorando. Por supuesto, es mi deber personal de agradecer la queridísima presencia del compañero Mario Méndez. Queríamos que esté acá, y como en todos los lugares donde cada olavarriense recibe ese influjo de todo lo que dejó. Todo lo que dejó, que es mucho más intangible de lo que podemos valorar. Y también la presencia de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Siempre están presentes, y acá mucho más. Quiero agradecerles a todos. Esta no es una sesión formal, esta no es una sesión para que los concejales cumplamos protocolarmente una regla. Esta es una sesión que surgió justamente en función de que cada 24 de marzo, desde el Consejo Deliberante, le demos el marco institucional a este proceso de memoria que justamente tiene su pilar fundamental en la construcción. O sea, no habrá nunca memoria si no hay construcción. Así que les quiero pedir que disculpen todo eso que ya aclaré, que disculpen también alguna falta de protocolo, porque justamente lo que venimos a hacer acá es otra cosa. Venimos acá a encontrarnos, venimos acá a sentir un poquitito lo que sintieron quienes lo sufrieron, y a reflexionar en eso y hacernos un poquito mejores a partir de cada uno de estos días tan duros para recordar. Así que, dicho esto, y espero se haya entendido de la mejor manera, quiero agradecerle por supuesto a nuestro queridísimo compañero intendente Maximiliano Wessner, y vamos a dar inicio a la sesión. Lo vamos a invitar a izar la bandera. Yo quería que hable, pero todo el marco habla más que todo lo que podamos decir. Así que, adelante. Muchas gracias. Bueno, simplemente pasamos a considerar los asuntos a tratar en esta sesión convocada por decreto número 11 del 24. Tratamos el expediente 37 del 24, Bloque Unión por la Patria, proyecto de comunicación, beneplácito y apoyo a la puesta en valor del Sendero de la Memoria y la plantación de árboles realizadas en el lugar. Tienen la palabra los concejales. Concejal Abraham. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto tiene relación con una actividad que se realizó ayer en el Parque de la Memoria de Olavarría, y que tiene referencia directa con una ordenanza que este cuerpo sancionó en el año 2014, donde se establecía la creación del sendero o Parque de la Memoria en la intersección de Brown y Colón, y además también se establecía la plantación en ese lugar y en ese espacio de 37 árboles, uno por cada desaparecido de nuestra ciudad. Si bien en su momento esta ordenanza se efectivizó y se cumplió, con el correr del tiempo muchos de esos árboles se fueron perdiendo
y me consta que se convirtió en un reclamo histórico de la Comisión de la Memoria, que año tras año, en este último tiempo, golpeó las puertas del Departamento Ejecutivo para que se replantaran los árboles correspondientes y se ponga en valor este espacio, sin obtener respuestas positivas. Por eso me pone a título personal muy contenta que este 24 de marzo tan particular que estamos atravesando en un contexto económico y social bastante complejo, la nueva gestión municipal, encabezada por nuestro intendente Maximiliano Wessner, haya no solamente podido dar una respuesta concreta a esta demanda de la comisión y la puesta en valor del parque, sino que también, así como el intendente lo dejó ayer específicamente en el acto que tuvimos, hizo una referencia directa a que la gestión municipal tiene un compromiso concreto y efectivo con la lucha por los derechos humanos y la búsqueda incansable de memoria, verdad y justicia. El día de ayer se plantaron 29 árboles y se recuperaron los restantes, poniendo en valor nuevamente el sendero de la memoria. Y me parece que no es solamente la importancia de la replantación de los árboles lo que estamos destacando acá, sino que también detrás de eso hay una historia. Cada uno de estos árboles simboliza la vida de cada compañero y compañera que dejó justamente todo por sus ideales, que vivió, que trabajó y que militó por un país más justo, más igualitario, que creyó que la construcción colectiva era la verdadera herramienta de transformación de la realidad y fundamentalmente que lucharon para conseguir una patria más libre, justa y soberana. Como decimos siempre, ellos caminaron primero para que hoy podamos caminar nosotros y estoy extremadamente convencida de que detrás de nosotros vienen nuevas generaciones levantando estas mismas banderas. Me parece que en este tipo de acontecimientos como el que vivimos ayer no solamente tiene un impacto desde lo simbólico, sino que creo y sostengo que son importantes porque mantienen viva la memoria colectiva de nuestra ciudad, mantienen viva la memoria de aquellos compañeros y compañeras que transitaron nuestra ciudad, que vivieron en nuestra ciudad y que vivieron el momento más oscuro que como argentinos y argentinas nos tocó atravesar en la historia más reciente de nuestro país. Y fundamentalmente porque permite que nuevas generaciones, nuestros hijos y nuestras hijas puedan conocer la historia de nuestro pueblo, de nuestra ciudad y de nuestro país. Más que nada, como decía hoy, en un contexto donde proliferan por ahí los discursos de odio y de negacionismo, me parece que este tipo de actos son fundamentales para la reconstrucción de la memoria y de la identidad de nuestro pueblo. Creo que hoy lo que se está haciendo es tratar de borrar un poco la memoria, porque justamente un pueblo sin memoria es un pueblo que no puede defender sus derechos sociales, sus conquistas sociales, su soberanía y sus recursos, y me parece que en eso fundamentalmente es donde todos y todas tenemos que trabajar arduamente en este contexto tan particular para recuperar la identidad y la memoria colectiva de nuestro pueblo. Ahora este proyecto va en sintonía con todo lo que venía mencionando y busca destacar justamente el beneplácito por la actividad que se realizó en Olavarría ayer. Y si se me permite, me gustaría cederle la palabra a Rosana Casataro, miembro de la Comisión por la Memoria, para que a continuación haga lectura de los nombres de los 37 compañeros y compañeras por los cuales en el día de ayer se plantaron los árboles en el Parque o Sendero de la Memoria. Muchas gracias. Jorge Alberto Álvarez, Elba Zulema Arteta de Casataro, Osvaldo Hernani Bartolini, Griselda Esther Betelú Sanuto, Adolfo José Berarde, José Roberto Boneto Gandolfo, Graciela Cristina Gaby Bonifacio Tonelo, Eduardo Juan Casataro, Héctor Daniel Casataro, Juan Carlos Pepe Couso, Jorge Oscar Bombita Fernández, Jorge Rubén El Huevo Fernández, Graciela Noemí Folini de Villieres, Susana Rita Gabelli de Bartolini, María Isabel Gau de Berarde, Carlos Raúl Polango González Sandoval, Susana González de Weiss, Amelia Isabel Gutiérrez Moloy de Ledesma, Juan Carlos Ledesma, Alfredo Serafín Macarini, Nicolás Marmollet,
Ana María Móvili de Boneto, Carlos Alberto Moreno, María Eugenia San Llorente de Mazzolo, Liliana Pachano de Nario, José Alfredo Pepe Pareja Galviati, María Luisa Peredo, Elba Beatriz Pirola, María Delia Rago, Alicia Beatriz Ramírez Abella de Casataro, Alberto Repetur, Ribeli Armendariz Roberto Abel, Mario Alfredo Stirneman, Jorge Toledo, María Adela Perica Troncoso de Bobadilla, Rubén Argentino Villeres, Marcelo Gustavo Weiss. 30.000 compañeros desaparecidos presentes ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Retomamos corto intermedio. ¿Algún otro concejal? Tiene la palabra el concejal González. Gracias, señor presidente. Acompañar, por supuesto, la iniciativa de puesta en valor del Sendero de la Memoria. Es necesario que en nuestra ciudad existan lugares, espacios donde se recuerde lo sucedido en la última dictadura militar y que esté presente y cercana a todos nosotros y por sobre todo a futuras generaciones. Una historia que no queremos que se repita. Y quiero aprovechar la oportunidad que nos encuentra acá, esta sesión especial que nos convoca y moviliza para recordar un hecho que fue sumamente importante para comenzar a revelar todo lo que había sucedido durante esos años oscuros. El 20 de septiembre se cumplirán 40 años de la presentación del informe Nunca Más, base testimonial que sirvió de respaldo para el juicio de las juntas militares, un informe que difundió sus conclusiones sobre el plan sistemático de desaparición de personas orquestado por la última dictadura militar. Este informe, que fue realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, fundada por el presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, solo 5 días después de haber asumido la presidencia, mediante el decreto 187 del 83, una decisión realmente valiente por parte del padre de la democracia, quien lo hizo a pesar de las presiones de las Fuerzas Armadas y del escaso apoyo de parte de la oposición de ese momento, que proponía sostener la Ley de Pacificación Nacional, o más conocida como la Ley de Autoamnistía. Me voy a detener en parte del discurso que hizo Alfonsín en ese momento, donde decía: es imprescindible para la materialización del Estado de Derecho que se juzgue a quienes en nuestro pasado reciente han sembrado terror, dolor y muerte a lo ancho de la sociedad argentina. No puede haber un manto de olvido. Ninguna sociedad puede iniciar una etapa sobre una claudicación ética semejante. Y quiero detenerme en la CONADEP, en su conformación y en su trabajo. Esta comisión fue integrada por hombres y mujeres, muchos de ellos ya no están con nosotros, de reconocido prestigio en la sociedad argentina de ese entonces, y también legisladores que mostraban parlamento. Me parece sumamente importante mencionarlos y reconocer a cada uno de ellos. Su presidente, Ernesto Sábato, escritor, René Favaloro, médico, Ricardo Colombres, abogado y rector de la UBA, Magdalena Ruiz Niguazú, periodista, Hilario Fernández Long, ingeniero y rector de la UBA, Carlos Gattinoni, militante por los derechos humanos, Gregorio Klimovsky, matemático y filósofo, Marshall Meyer, militante por los derechos humanos, al igual que Jaime de Nevares, Santiago Marcelino López, diputado, Eduardo Rabosi, militante de los derechos humanos, Hugo Diógenes Piusil, diputado, y Horacio Hugo Huarte, también diputados, y la formaban también como secretarios Graciela Fernández Mejide, Daniel Salvador, Raúl Peñón, Alberto Mansur, Leopoldo Silgueira y Agustín Altamiranda. En cuanto al trabajo que desarrolló la comisión, que estuvo funcionando alrededor de 280 días, sentó su base en el Centro Cultural San Martín de Capital Federal, pero recorrió el país entero en un arduo trabajo de investigación, buscando testimonios, conocer centros de detención, visitando morgues, cárceles y comisarías. En ese momento,
En los primeros años de vida en democracia y con unas fuerzas militares todavía poderosas y con un fuerte apoyo en ciertos sectores de poder, se pudo elaborar un informe justo, casi inédito a nivel mundial y en tiempo récord. Este informe detalló, en ese momento, la existencia con ubicación detallada de 340 centros de detención clandestinos, como el que estamos hoy presentes, y registró 8.960 desaparecidos. Me quiero detener en parte del discurso de Ernesto Sábato al momento de entregar el informe, aquel 20 de septiembre de 1984. Nuestra comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces institucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de 50.000 páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar que la justicia dé la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado, todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo, para alcanzar la tenebrosa de categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimiento y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos. Esto señalaba el presidente de la CONADEP. Pero hoy, en tiempos donde el negacionismo parece cobrar fuerzas, donde el anonimato de las redes sociales permite decir cualquier atrocidad, desde insultar fácilmente hasta amenazar sin ningún reparo, donde la lejanía en el tiempo parece borrar algunas huellas que no deberían ser jamás borradas ni olvidadas, debemos gritar más fuerte que nunca, nunca más. Memoria, verdad y justicia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Matrela. Gracias, señor presidente. Un poco resaltando lo que dijo mi compañero de banca, González, quiero destacar y recordar en este día como radical la trascendencia histórica que tuvo para nuestra nación que Raúl Alfonsín haya estado al frente de los destinos del país en 1983 y tomara las medidas que tomó, las cuales voy a detallar más adelante. El candidato presidencial en ese entonces, en condiciones de ganar también las elecciones, Ítalo Argentino Laudere, sostenía que hubiese sido muy difícil castigar a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Como abogado constitucionalista, consideraba que era aplicable el principio de la ley penal más benigna, previsto en el artículo 2 del Código Penal. El 10 de diciembre de 1983, juntamente el Día de los Derechos Humanos, la democracia regresaba a la Argentina con la asunción del presidente radical Raúl Alfonsín. Sin embargo, aún quedaba un largo camino para poder hacer justicia por las víctimas del terrorismo de Estado y dejar atrás a la dictadura más sangrienta de la historia de este país. En su discurso de asunción, Alfonsín prometió: se propiciará la anulación de la ley de amnistía, dictada por el gobierno militar, y se pondrá en manos de la justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables. En ese sentido, agregó: más allá de las sanciones que pudiera determinar la justicia, el gobierno democrático se empeñará en esclarecer la situación de las personas desaparecidas, un plan que no demoró en poner en marcha. El 15 de diciembre de 1983, el presidente de la Nación convocó al Congreso a sesiones extraordinarias a través del decreto 143 del 83, con el fin de que se derogue la ley 22.924, conocida como Ley de Autoamnistía. Esta legislación fue sancionada por los dictadores el 22 de septiembre antes de abandonar el poder y protegerse de las sanciones que podrían recaer en su contra. Además, Alfonsín solicitó que se trate en el organismo bicameral la modificación del Código Penal en materia de torturas, la aplicación del recurso de habeas corpus en las condenas dictadas por los tribunales militares y la modificación del Código de Justicia Militar, previendo la revisión jurisdiccional ordinaria de las sentencias de los tribunales militares. Los decretos que cambiaron todo. El proceso judicial contra los dictadores comenzó el mismo día que Alfonsín convocó al Congreso, ya que en el decreto 158 del 83 ordenó:
sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes. Ese enjuiciamiento se referirá a los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos, sin perjuicio de los demás de que resultasen autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices de los oficiales superiores mencionados en el artículo 1. El expresidente también solicitó al Procurador General de la Nación, a través del decreto 157 del 83, que iniciara investigaciones judiciales por crímenes cometidos por los líderes guerrilleros Mario Firmenich, Fernando Bacanarvaja, Rodolfo Gabriel Galimberti, Héctor Pedro Pardo y Enrique Heraldo Gorreral Merlo. El mismo 15 de diciembre, Alfonsín dispuso la creación de la CONADEP, Comisión Nacional de Desaparición de Personas, un órgano descentralizado que tenía como objetivo investigar la desaparición forzada de personas durante el golpe de Estado. El presidente fundó esta organización el 15 de diciembre, pero recién el decreto 187 del 83 se publicó el 19 del mismo mes en Boletín Oficial. Esta comisión logró recopilar, como todos sabemos, testimonio de los sobrevivientes, identificó dónde estaban los centros clandestinos de detención y elaboró el famoso informe, como dijo Francisco, nunca más, de más de 50.000 folios. Esta información fue utilizada luego por los fiscales Julio Trasera y Luis Moreno Campo para llevar la causa en contra de los dictadores. Menos de 10 días después de que Alfonsín convocara sesiones extraordinarias, el Congreso declaró nula la ley de autoamnistía, denominada por los militares como Ley de Pacificación Nacional. En ese sentido, el Ejecutivo promulgó esta legislación el 27 de diciembre y se publicó 2 días después del Boletín Oficial. Los miembros del Congreso consideraron como inconstitucional a esta ley y establecía: la persona que hubiera recuperado su libertad por aplicación de la legislación 22.924 deberá presentarse ante el Tribunal de Erradicación de la causa dentro del 5º día de vigencia de la presente ley. En tan solo 20 días de gestión, Alfonsín logró establecer las bases necesarias para que la justicia pueda condenar a quienes realizaron el golpe de Estado más sangriento de la historia argentina. De esta manera inició el proceso que culminó con el juicio de las juntas militares, cuya sentencia se leyó el 9 de diciembre de 1985. Esto deja en claro que cuando se tiene la decisión, la convicción y la voluntad política, mucho se puede lograr en poco tiempo, tan solo en los 20 días de mandato. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Petech. Muchas gracias, señor presidente. Obviamente adherimos a la jornada realizada en el día de ayer. Lo nuestro es cortito, dejar asentado que desde nuestro espacio hoy estamos acá como legisladores, pero también como ciudadanos, conmemorando un hecho atroz que no deseamos volver a ver nunca más en la historia de nuestra querida Argentina. Repudiamos el golpe de Estado y el genocidio militar, por ello es que estamos hoy adhiriendo a esta fecha. No es nuestra función determinar cantidades, verdades o mentiras. Es un hecho que el acceso a los datos y a la verdad es una deuda pendiente con toda la sociedad que han sostenido todos los gobiernos. Pidamos por ello como ciudadanos, pero principalmente como legisladores municipales, y reclamemos por la memoria, reclamemos por la verdad, reclamemos por la justicia. Nunca más. Muchas gracias. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal? Concejal. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hoy se conmemoran 48 años de una tragedia que vivió nuestro país. Y por definición una tragedia, sobre todo cuando es aplicada a una sociedad, es directamente con la pérdida de vidas, ¿no? Y ahí me voy a detener porque, bueno, justamente por mi profesión de médico estamos permanentemente en contacto tanto con la vida como con la muerte, ¿no? Es una profesión muy linda, hermosa,
que da muchas satisfacciones, pero también algunas frustraciones. Y justamente una de las grandes frustraciones que nosotros sentimos es justamente cuando tenemos un paciente, frente a un paciente, la pérdida de la vida, ¿no? Muchas veces esa pérdida de vida significa, bueno, tomarla con profesionalismo, pero otras veces en realidad siempre nos genera mucho dolor, ¿no? Y nos genera muchas veces replantearnos qué es lo que hicimos mal para que termine como termine, ¿no? Para un desenlace final. Sobre todo cuando esa pérdida de vida significa de pacientes jóvenes y que permanentemente nos replanteamos cómo pudimos haber hecho mejor las cosas, ¿no? O qué errores cometimos. Por eso generalmente siempre los médicos, nosotros luego de esos desenlaces, hacemos ateneos o nos reunimos nuevamente como para investigar e indagar qué es lo que pasa, ¿no? Qué fue lo que hicimos mal. Y sobre todo el dolor nos aqueja muchísimo más cuando se trata de familiares, ¿no? Disculpa. El punto es la pérdida de vida, ¿sí? Y eso, digamos, trasladado a la sociedad, cuando uno lo lleva a qué fue lo que hicimos mal como sociedad para que ocurra una tragedia con tantas pérdidas de vida, uno ve que a lo largo de la historia, en realidad, estas tragedias, más que ser una excepción, han sido una regla, ¿sí? O sea, todas las sociedades permanentemente han suscitado en algún momento de su vida estas tragedias con pérdidas de vida. Y generalmente cuando uno indaga, uno ve que la principal... Bueno, cuando suceden estas cosas, tiene origen, ¿no?, la pérdida de encuentro, ¿no? O sea, el desencuentro permanente entre los ciudadanos en algún punto termina en que estas cosas terminen sucediendo, ¿sí? Entonces, un poco la reflexión que yo hago, que me gusta hacer, es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué es decir, qué está a nuestro alcance día a día, nosotros como cuerpo de concejales, hacer, ¿no? Y básicamente es tratar de encontrarnos, ¿no? Es decir, de alguna manera, por más que sea difícil, por más que realmente no encontremos desde nuestro puntos de vista en común, tratar de encontrarnos con el otro. De esa manera vamos a alejar estos fantasmas día a día, ¿no? Y bueno, yo la verdad que acá cuando vengo digamos con esperanza, es la primera vez que me toca esto, y digamos salté de la vida profesional a la vida política, pero yo vengo con esperanza, ¿no? Con esperanza de que de acá a un año, cuando nos volvamos a reunir, podamos allá encontrar puntos en común, podamos valorarnos, ¿no? Valorar al otro, por más que uno no encuentre que el otro, por más que sea difícil encontrarle el valor al otro, la otra persona también tiene valor, todas las personas tienen valor, por más que uno no lo vea, ¿no? Entonces, de acá a un año poder encontrarnos en los puntos en común y lograr resolverle los problemas a la sociedad que tanto necesita. Así que, bueno, simplemente eso, un mensaje, una mirada esperanzadora para el futuro, de cara al futuro. Yo creo que no tengo, hace poco que estoy acá, no tengo ni la menor duda de que todos los concejales en algún punto están decididos a encontrarse, ¿sí? Para encontrar soluciones. Así que, bueno, simplemente eso. Gracias, muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal? Concejal Romero. Hola. Bueno, yo quisiera brevemente contar la historia. Recién tuve la alegría de conocer a Susana, la señora de Carlos Alberto Moreno, compañera del Negro Moreno y madre de Matías y de Martín.
El otro día tuvimos el honor en la presentación del libro de la memoria de los desaparecidos de Olavarría, de recibirlo a Matías y que nos cuente brevemente la historia de él. Y me gustaría a mí reproducirla, porque la verdad que después la leí en el libro y es muy interesante. Carlos Alberto Moreno es olavarriense, nació en Olavarría, en el barrio del Club El Fortín, de origen muy humilde. El padre trabajaba en Molinos Río de la Plata y la madre era portera de la escuela 17. Con mucho esfuerzo los padres bancaron su carrera en La Plata. Él le prometió a la madre que iba a hacer la carrera rápido para poder recibirse, volver a Olavarría y que ella tenga que dejar de trabajar. Y lo cumplió, en 5 años se recibió, volvió a Olavarría. Una vez en Olavarría, el padre que trabajaba en Molinos Río de la Plata habló con sus patrones y le ofrecieron que el hijo vaya a trabajar a la empresa. Él contento fue y se lo propuso a su hijo, a Carlos, y Carlos le dijo que no. El padre, muy sorprendido, le dijo que no porque él era de origen humilde, había estudiado y él quería defender a los obreros. Él había estudiado para defender a los obreros, no para defender a la patronal. Eso ya nos da una idea de qué persona estamos hablando, ¿no? Teniendo la oportunidad de un laburo muy importante, él lo rechazó y se puso a defender a los humildes, a los obreros. No tardaron en llegar muchos obreros de la empresa Loma Negra, que en ese momento se daban cuenta que se enfermaban, no sabían de qué, los médicos no lo diagnosticaban, no se sabía. Él empezó a indagar, a estudiar qué era lo que le podía estar pasando. Llegó a la conclusión de lo que se enfermaban era de una enfermedad llamada silicosis, que es producida por cuando se volatiliza un mineral que es el sílice. Ocurría generalmente en los trabajadores que estaban en la embolsadora de la empresa Loma Negra, que trabajaban sin protección. Y en forma crónica durante 20, 25, 30 años iban inhalando ese sílice que se iba depositando en sus alvéolos, en sus pulmones. El organismo lo detecta como un cuerpo extraño, lo empieza a encapsular, se empiezan a fibrosar los pulmones, los ganglios linfáticos del tórax, y va generando una enfermedad con los años irreversible, que no tiene tratamiento, no tiene cura, y que irremediablemente llegaba a la muerte. Y se notaba que particularmente los empleados que trabajaban en la embolsadora no llegaban a jubilarse, se morían antes de jubilarse. Se hizo un estudio, en ese momento Carlos Moreno era abogado de AOMA, y se llegó a la conclusión que solamente el 5% de los empleados que llegaban a edad jubilatoria podían jubilarse. El resto morían antes, los que trabajaban particularmente en la embolsadora. Bueno, empezó a defenderlos, a estos empleados. Era muy difícil en esa época. Los médicos no podían o no querían llegar a ese diagnóstico. Los abogados no se querían meter en eso. El Poder Judicial había que meterse contra Loma Negra en esas épocas. Así que la lucha que él tenía era muy, muy solitaria, ¿no? Hasta que consiguió 2 médicos en Olavarría que quisieron llegar al diagnóstico, que era muy difícil porque no se podía llegar fácilmente con un análisis de sangre ni con ningún estudio. La única manera de llegar al diagnóstico de la silicosis era tomando una muestra de los pulmones. Para eso habría que hacer una intervención quirúrgica, abrir el tórax en esa época. No había otra manera. Se hizo con 2 pacientes, se tomó muestra de los pulmones, se mandó a analizar y recién ahí se pudo llegar al diagnóstico definitivo e indiscutible de esta enfermedad.
en donde, junto con todos los testimonios y todo lo que se sabía de estos empleados, el Poder Judicial recién ahí llegó a las primeras sentencias, y el negro Moreno empezó a ganar los primeros juicios por esta enfermedad laboral, porque no era considerada una enfermedad laboral en ese momento, se conocía poco. Si bien es una enfermedad vieja, porque esta ocurría ya en los mineros que trabajaban hace muchísimos años, 100 años atrás, se enfermaban y se morían. Desde ahí se conoce la enfermedad. Así que empezó a ganar los primeros juicios y bueno, generó jurisprudencia en la justicia en estos casos. Entonces empezaron obviamente a generar muchísimos juicios y empezó a ser un problema, por supuesto, muy importante para la fábrica. Que por ahí, si hubiese escuchado el reclamo de los obreros, del sindicato, a tiempo, podría haber tomado medidas que no eran tan complicadas, medidas de higiene, medidas de ventilación de los lugares donde trabajaban los obreros, barbijos, máscaras, hacer higiene con sistemas húmedos para no volatilizar el cemento y que no lo inhalen. No eran medidas muy complicadas y era una empresa gigante, así que no hubiese sido muy complicado, pero bueno, no se tomaron las medidas que se tenían que tomar y se empezaban a enfermar sus empleados, ¿no? Llegada la dictadura militar, obviamente dictadura cívica, militar, eclesiástica, judicial y mediática, porque todos participaron para esta dictadura. No fue solamente los militares, fueron el instrumento cruel, pero los ideólogos y los que la organizaron, los que la financiaron a la dictadura, no fueron los militares. Los militares fueron condenados en su gran mayoría, pero los civiles muy pocos casos fueron condenados, los que fueron los realmente ideólogos. Y yo creo que Martínez de Oz fue el jefe realmente de todo lo que provocó. Videla y Macela fueron Agosti, el instrumento, pero Martínez de Oz, que era el ministro de Economía y representaba a las grandes empresas en esa época, yo creo que fue uno de los más importantes ideólogos, ¿no? Cuando empezó la dictadura, tuvieron la mejor idea de, además de secuestrar a los jóvenes militantes, también secuestraron a muchos profesionales, entre ellos a Moreno. Creyeron que la solución era matar al abogado, que bueno, obviamente generaron todo lo contrario, ¿no? Carlos Moreno, una vez secuestrado, yo imagino que él sabía que lo iban a matar, tenían la orden seguramente de matarlo, por eso se quiso escapar en Tandil, de donde estaba en la Quinta de los Méndez, porque después de torturarlo, él sabía que iba seguro a la muerte, se quiso escapar, fue recapturado y fue fusilado de rodillas con un tiro en el pecho, de una manera terriblemente cruel. Acá está Susana con nosotros, tenía a Matías de 1 año y medio y estaba embarazada de Martín de 2 meses. Susana se tuvo que ir de la Olavarría, le allanaron la casa, le fajaron la casa, le pusieron faja de clausura, diciendo de que ahí vivían terroristas, incluso buscaban bombas en el allanamiento y armas, y Susana contaba de que Carlos era muy inhábil con sus manos, nunca podría haber hecho una bomba, jamás. Lo que tenía de inteligente lo tenía de inhábil con sus manos. Así que bueno, allanaron su casa, rompieron, la fajaron y Susana se tuvo que ir a vivir con su hijo y embarazada a La Plata para tratar de no correr la misma suerte, ¿no? Así que bueno, para mí fue un honor conocer recién a Susana y quería contar la historia porque me pareció realmente, me generó muchísima alegría. Y quiero terminar con una frase que dijo Matías el día de la sentencia de los asesinos de Carlos, que dijo en el escenario después de la sentencia, que nuestra única venganza va a ser felices. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal.
Concejal Aguilera. Gracias, señor presidente. Bueno, una vez más nos encontramos o nos encuentra una sesión del Consejo Deliberante en este lugar tan simbólico y signado por la tragedia, símbolo de lo que fue la represión y la persecución en el partido de Olavarría y toda la región centro, en la cual obviamente también nos enaltece la presencia de Carmelo Vinci, presidente de la Comisión por la Memoria, y también aprovechar que tomo la palabra para enviar los saludos de Araceli y la Poquito Gutiérrez, que por motivos de salud no puede estar aquí presente, pero me pidió por favor encarecidamente que envíe los saludos pertinentes. Y simplemente para hacer una pequeña reflexión, yo escuchaba las alocuciones de los concejales y en especial la de el concejal de Libertad Avanza, Petesh, y mencionaba que no nos corresponde como legisladores establecer, entre otras cosas, cantidades y otro tipo de cuestiones que hacía referencia. Quiero decir que estoy totalmente de acuerdo, no nos corresponde y no es necesario, porque sabemos que son 30.000 compañeros desaparecidos. Ni uno más, ni uno menos, son 30.000. Y me parece que es importante que en este tipo de encuentros y estas fechas tan simbólicas nos sirvan para entender de que hay ciertos puntos bases en los cuales todos tenemos que estar de acuerdo para poder mirar hacia el futuro. Uno de ellos es que no se discute más la cantidad de compañeros desaparecidos. Otro de ellos es que en la Argentina, como en toda Latinoamérica, hubo un plan sistemático, como mencionaban algunos compañeros, de terrorismo de Estado, con índoles políticas, sociales y económicas. Y así como escuchaba a los concejales del bloque radical reivindicar la figura y el accionar del expresidente Alfonsín, al cual también todos debemos tener en ese sentido otro punto de encuentro en común, reivindicando el accionar ejemplar que tuvo la Argentina en cuanto a los juicios por delitos de lesa humanidad, también reivindicar el ejemplar accionar como parte de política de Estado que tuvo el expresidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, a la hora de llevar también los juicios por la verdad, la memoria y la justicia. Y esperemos que el día de mañana podamos decir también que el actual gobierno que recientemente ha asumido las riendas del Estado tenga también el consenso y parta de este punto base de seguir luchando por la verdad, la memoria y la justicia. Muchas gracias. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal? Bueno, estamos todavía en el orden del día. ¿Pasamos a votación? En consideración integral del proyecto de tratamiento, sírvanse a votar. Aprobado por unanimidad en la comunicación 02 del 24. Pasamos. Hombre. No sé. Hola. ¿Anda o no anda? El taquígrafo necesita sombra. O vení acá. Bueno, continuamos. Para el público presente, una compañera pidió la palabra. Yo quiero decirles que hacemos primero lo formal de la sesión y después voy a ver si les parece, abrimos y compartimos la palabra de quien se quiera expresar en un cuarto intermedio antes de terminarla.
Bueno, pasamos entonces a votación. Bueno. Expediente 40 del 24, Bloque Unión por la Patria, proyecto de comunicación manifestando repudio y rechazo al atentado contra la vida de una integrante de la agrupación Hijos. Tiene la palabra la concejal Abraham. Gracias, señor presidente. ¿Ahí? Sí. Bueno, a diferencia del proyecto anterior que tratamos, este tiene una connotación totalmente distinta. En lo personal, a este bloque le generó mucha tristeza cuando el jueves pasado conocimos el comunicado de la agrupación nacional Hijos, donde se dio conocimiento de la sociedad de un hecho aberrante sufrido por una de sus militantes en la ciudad de La Plata, que transitó el pasado 5 de marzo, donde la compañera fue increpada por 2 personas en su propio domicilio y sufrió situación de violencia tanto física como sexual en su contra. Y más allá de que este proyecto se presentó con el fin de manifestar el rechazo y el repudio a este hecho concreto, me parece que así como la gente de la agrupación Hijos lo manifestó a través de su comunicado, nosotros queremos hacer hincapié en el contexto en el que se da este hecho, que espero que sea un hecho aislado y que sea prontamente esclarecido por la justicia, cuya denuncia ya está presentada también. Como veníamos hablando anteriormente, esto se da en un contexto nacional bastante complejo, donde abundan y proliferan los discursos de odio, negacionistas y una escalada de violencia política grande de parte de varios representantes de nuestro gobierno nacional, lo cual genera una tristeza muy grande, porque como dijeron los concejales que hablaron antes que yo, hace mucho tiempo nuestro país dijo nunca más, y ese nunca más era un nunca más en serio. Creo que hechos tan aberrantes como el que se denunció el jueves pasado generan un daño muy grande a nuestro sistema democrático en un contexto donde cumplimos 40 años de democracia que tanto costó. Si hay algo que a lo largo de la historia las abuelas y las madres nos han enseñado, que a los discursos del odio se los combate con amor, con lucha, con resistencia y fundamentalmente con organización colectiva. Yo a eso me permito agregar que también en este contexto tan particular se lo discute con mucha discusión política. Creo que eso es necesario para abordar los discursos negacionistas que estamos viendo en nuestra situación actual del país. Hay que hacer un llamado grande a la reflexión, a instar a la memoria, como dije anteriormente, a la identidad colectiva de nuestro país. Me genera mucho miedo y mucha preocupación cuando se escucha que a veces, cuando hablamos de la época más oscura de nuestro país, se habla de excesos y en realidad no hubo excesos. Digo, los concejales acá creo que ya lo dejaron en claro, acá lo que hubo un plan sistemático. Se robaron bebés, se secuestró, se torturó, se tiraron cuerpos desde los aviones. Digo, a veces suena como medio escabroso volver a tener que plantear estas cuestiones, pero me parece que en este contexto es sumamente necesario. Son delitos de lesa humanidad, condenados internacionalmente, y es loco que hoy tengamos que volver, me parece, a hablar de estas cuestiones, pero creo que es urgente y es necesario. Creo que el país dijo nunca más hace mucho, y nosotros lo vamos a seguir diciendo y levantando la bandera de memoria, verdad y justicia durante mucho tiempo más. Soy de la generación que vio a Néstor Kirchner, nuestro expresidente, bajar los cuadros, que se sumó a la militancia en gran parte por esa cuestión, que levanta la bandera de los derechos humanos de las abuelas y de las madres, y por eso simplemente me gustaría cerrar con una frase de Néstor Kirchner, nuestro expresidente, que en algún momento dijo que la vanguardia de la lucha contra la dictadura cívico-militar en nuestro país habían sido nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo. Creo que ese es el camino que tenemos que retomar, creo que hay que defender y discutir más que nunca y mantener viva la memoria y la identidad colectiva de nuestro pueblo, para que estos hechos sean hechos aislados, y en esto me parece que hay que sí hacer hincapié, y creo que todo el arco político debería rechazar este tipo de hechos tan aberrantes que estamos viviendo
y escuchando en este contexto complejo que estamos transitando y reclamar un pedido de justicia rápido y esclarecedor para este hecho puntual de la compañera militante de la agrupación Hijos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Osana Cazzola. Gracias, señor presidente. Bueno, difícil seguir en este contexto, pero yo quisiera retomar el lema que nos han transmitido la agrupación Hijos e Hijas. Esta agrupación que supo dar organización para dar respuesta y sentar un precedente ante las políticas de impunidad de los 90, ¿no? Cómo vamos yendo y viniendo en el tiempo. Y bueno, y el lema que retomamos es que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, juicio y castigo a los culpables. Y decir que, por supuesto, que no perdonamos porque no se arrepienten, porque cada vez que la historia les brinda una brecha, una posibilidad de tener poder, redoblan la apuesta, ¿no? Y generan estos hechos. No nos reconciliamos porque no nos dicen dónde están los 30.000. En este punto siempre recuerdo, todo el tiempo me resuenan en la mente las palabras de mi hermana, Rosana Casataro, que reclama incansablemente cada vez que puede que exige una tumba donde llorar a sus hermanos y a sus cuñadas, y así lo hacen también todos los compañeros y las compañeras. En este proyecto que estamos presentando se queda plasmado que la violencia física y sexual, la violación al domicilio y al cuerpo de una compañera militante feminista y por los derechos humanos es un clarísimo mensaje de odio. Y que no es ni casual ni azaroso, sino que es causado por las políticas negacionistas, como decía bien Belén, que potencian y retoman el discurso y las prácticas de impunidad, que por supuesto también creo que quedó evidenciado hoy al mediodía, hace un ratito nomás, cuando desde Casa Rosada se plantea un video, se difunde un video intentando instalar nuevamente la teoría de los dos demonios. Por eso este 24 de marzo necesitamos que junto con este repudio pueda este cuerpo de concejales y concejalas decir basta. Basta de odio y violencia desde el poder a las militancias feministas, a las militancias por los derechos humanos, a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales. Basta de criminalizar la protesta, basta de violencia sexual y política, un reclamo que venimos gritando hace mucho tiempo y hoy vemos cómo se recrudece. Pero también este 24 de marzo y toda esta semana de marzo que nos hemos encontrado con todos los compañeros y las compañeras de la Comisión por la Memoria, con todos los militantes y de esta causa, también me atrevo a decirles que hay cosas que logramos, compañeros y compañeras. Como bien decía el compañero Federico, logramos decir nunca más. Logramos primero el juicio por la verdad y también logramos el juicio y el castigo. Logramos decir que son 30.000, que fue genocidio y exigimos que abran los archivos. Y en este contexto de que están mis compañeros, mis compañeras, todas las militantes, los militantes feministas de derechos humanos, bueno, todos quienes militamos por las causas justas, también cerrar diciéndoles que compañeros y compañeras, la libertad, la belleza y la alegría es nuestra. Porque ni siquiera la dictadura más cruenta pudo quitarnos los ideales de luchar por un país mejor, justo, libre y soberano. Y agradecerles porque gracias a ustedes, a su lucha incansable, es la memoria la que nos guía para que nos crezca la conciencia. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal González.
Gracias, señor presidente. Voy a ser breve, así también podemos escuchar a aquellos que están aquí presentes y nos quieren comentar su opinión o compartir su opinión. Me parece sumamente oportuno que este 24 de marzo, así como lo hizo nuestro partido a nivel nacional, inmediatamente conocido lo sucedido con esta militante, el llamado a la reflexión ante este contexto de violencia que estamos viviendo. Este crecimiento me parece que no es casual. La violencia genera más violencia y sobre todo si es normalizada desde quienes nos lideran a nivel nacional. Desde quienes toca liderar este país, manejan un discurso cargado de odio, de violencia. No hay ninguna duda que eso va a tener repercusiones y esas repercusiones van a ser a través del mismo camino, a través de la violencia. Por eso creo yo que tiene que ser un acompañamiento unánime de este cuerpo a la posibilidad de negar cualquier intento de seguir incrementando la violencia, de seguir incrementando el odio, de seguir incrementando las divisiones en nuestra sociedad y que, tal como decíamos anteriormente en el tratamiento del proyecto anterior, ratificar una vez más que ya dijimos nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a la violencia, nunca más a la agresión política y nunca más a tratar de acallar al que piensa distinto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Amespil. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, es un día, como lo dijo al inicio, de reflexión, que nos tiene que hacer reflexionar a todos. Y parece mentira que se cuestionen las bases de esa reflexión. O sea, los pilares de estos más de 40 años, ¿no?, de verdad, memoria y justicia, eran indudables. No se entiende la polémica, ni en contexto, ni los motivos. En particular, este último proyecto, que la violencia no es el camino para absolutamente nada, ya lo sabemos todos, pero que la violencia política, mucho menos aún, o sobre todo la violencia política, no conduce a nada. Y como lo decía Belén anteriormente, un pueblo se construye con memoria, y sobre todo lo que no tiene que repetirse. A mí particularmente me parece, además de fuera de lugar, porque marzo es para otra cosa, marzo es para repensar, en todo caso, para redoblar la lucha, no para cuestionar las bases, como también lo dijo Federico. Así que particularmente preocupados, creo que nos corresponde estar preocupados y ocuparnos de lo que tengamos que ocuparnos. No podemos perder la firmeza en lo que se logró, en lo que se conquistó. Tenemos que ser voz activa, pero también poner el cuerpo si hay que ponerlo. Acá las medias tintas no nos van a llevar seguramente a un buen lugar. No solo desde este bloque, sino que creo que el Consejo Deliberante de Olavarría, por supuesto que va a acompañar no solo el repudio y el rechazo a los ataques políticos, sobre todo a las mujeres. Parece mentira, ¿no? 40 años, 60, 80 y sigue siendo el hilo más fino, pareciera. Sin embargo, a veces se escucha con más voz, con más fuerza, cuando es contra una mujer. Y eso es parte de la historia también que se supo construir. Así que nuestro más enérgico rechazo, nuestro más enérgico repudio, por supuesto que no tiene que volver a pasar. Parece mentira tener que decirlo. Y si es la política la que se tiene que hacer cargo, nos haremos cargo. Pero nunca más, no solo a la atrocidad del 76 y años anteriores también tuvieron algunas cuestiones. Nunca más a ese país. Estábamos construyendo otro. No se puede desdibujar. Y nosotros somos parte. Y estaremos acá, haremos lo que nos corresponda, pero de ninguna manera nos quedaremos callados. Creo que la lucha fue de todos, particularmente soy la generación nacida en democracia, con lo cual imagínense si no son fuertes esas banderas. Sinceramente es la historia de muchos de nosotros, como lo dijo Belén. Con lo cual, memoria, sobre todo, justicia, más aún, para todo aquello que falta, pero la verdad es una sola, y ya se consiguió, ya se conoce la verdad. A trabajar sobre eso, de ninguna manera cuestionarla. Me parece que no solo que no conduce, no corresponde, y no es marzo, tampoco. Así que nuestra solidaridad, por supuesto, a todas las organizaciones que hoy tienen un día
muy complejo y que nunca se pierda el momento de reflexión. Por eso siempre valoramos que desde el Consejo Deliberante tome su lugar y que con mucho respeto todos nos acerquemos. Porque cada uno tiene que tomar la historia como cada uno sienta que lo va a definir, pero siempre hay que respetarla, pero no reescribirla. Esa verdad ya se obtuvo. Discusiones estériles que solo sirven para erosionar una historia, me parece que la Argentina la habíamos dejado atrás. Así que cuentan con nuestro acompañamiento, con nuestra fuerza y sobre todo con nuestra indudable, ¿cómo decir? Para nosotros no se cuestiona. Eso es, como lo contó la historia, como se ha podido revelar los últimos tiempos, y sobre eso nadie lo va a volver a discutir. Así que ahí estaremos nosotros también dando la batalla si hay que darla. Así que bueno, muchas gracias y que sea una conmemoración en paz, pero sobre todo con mucho respeto por las familias y todos aquellos militantes, que realmente es una causa noble y que creo que la define también a nuestro país. Muchas gracias. Gracias, concejala. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Pasamos a votación. Ahora estoy atento. Bueno, en consideración integral del proyecto de tratamiento, síganse a votar. Aprobado por unanimidad en la comunicación 03 del 24. Muy bien. Si les parece, hacemos un cuarto intermedio. Abrimos la palabra a quien quiera expresarse. Les pido solo que lo hagan con el corazón y con la mayor, el mayor equilibrio que podamos tener. Así, para mí, en lo personal, tan fuerte jornada termina de la mejor manera para seguir caminando todos juntos. Me pidieron, compañera, ¿alguien le alcanza el micrófono? Sí, es necesario. Muchas gracias. Muy breve lo mío, señor presidente, concejales, compañeros. Me preocupaba en las distintas alocuciones que no se estaba haciendo la historia completa. Hay mucha gente joven acá, muchos, que quizás no vivieron o no sufrieron las consecuencias de la dictadura militar, económica y eclesiástica. Pero en el transcurso me vi orgullosamente representada en las palabras de la compañera Osana, de la compañera Belén. Entonces, solo quiero recordarles a los jóvenes acá que hubo un presidente que bajó los cuadros y que sin las organizaciones que lucharon incansablemente y siguen luchando con más de 100 años de edad por la verdad, por la justicia, esa historia no sería como la estamos contando ahora. No podemos dejar de nombrar a las madres y no podemos dejar de nombrar a las abuelas y a todos los organismos de derechos humanos que desde el día 1 lucharon por recuperar a sus hijos, a sus nietos, por recuperar la justicia, por saber la verdad. Y les digo a estos pibes que están acá que Juicio Montepeloni no hubiera sido lo que fue si no hubiéramos tenido compañeros que inclaudicablemente lucharon para que se haga el juicio, para que se hiciera Olavarría y para que los ciudadanos olavarrienses escucháramos las atrocidades que tuvimos que escuchar. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Carmelo, ya, ya sabemos todo. Bueno, entonces voy a invitar a Carmelo, por supuesto, a arriar la bandera y a que nos dirija la palabra, agradecerles a todos. En Carmelo, sintetizar
lo que ya dijimos todos, agradecimiento eterno a todo lo que hacen, y vuelvo a decirlo, a todo lo que no se registra, a todo lo intangible que nos proveen a todos los olavarrienses. Eso siempre va a ser, como estamos acostumbrados a mensurar, siempre va a ser difícil de también responder en función de lo que ustedes aportan a nuestra ciudad. Así que agradecerles muchísimo a todos, invitarlo a Carmelo a escucharlos y bueno, terminemos este 24 de la manera de que con mayor honra podamos recordar a los 30.000 queridos desaparecidos y detenidos presentes. Hola. Bueno, primero el orden de prioridades, ¿cuál es? ¿El arrear la bandera o que hable yo? Bueno. Y le quería pedir permiso para mirar acá a los que están frente a nosotros. Así que buenas tardes o buen día. Primero es muy emocionante el contexto. Este contexto. A ver, primero que en el Monte Peloni se haga una sesión del Consejo Deliberante es muy importante. Antes la hacíamos en una carpa que estaba situada por allá y bueno, y hoy tenemos una nueva posibilidad que me parece que está interesante tenerla en cuenta porque no tenemos valla, no tenemos tapujo, estamos justito enfrente, bien en contacto. El que mira por esa puerta ve la sala de tortura de esta casa. Así que nada mejor que esto para mostrar la realidad. Bien, estamos en un ámbito donde reina la política, por lo tanto, le pido que no sé si digo algo inconveniente, le pido que, como dijo una dirigente política, en política el enojo no puede durar más de 6 meses. Así que, y bueno, y me gustaría hacer un poquito de historia, porque quizás todos pensemos que la historia comienza cuando nacemos nosotros. Y no es así, la historia viene de largo tiempo. En la Argentina nuestro país se ha venido debatiendo políticamente entre 2 modelos de países. Algunos dicen que uno es un modelo de colonia, pero se ha venido debatiendo a lo largo de la historia, desde 1810 en adelante, que la grieta no es de ahora, la grieta es de los unitarios y federales, de los azules y colorados, de los genuflexos, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la grieta viene de largo tiempo. Hubo esa lucha política entre los 2 sectores, el sector popular, que siempre accedió al poder, o al gobierno, porque al poder es más difícil llegar. Accedió al gobierno a través de elecciones. Y había otro que hasta no hace mucho solo podía hacerlo a través de las armas que le proveía el Estado. Esa eterna lucha por esos modelos de países hizo que se incrementara la violencia a lo largo del tiempo. Porque violencia hubo. No comenzó en el 76 la violencia, ¿no? ¿Sí? En 1955 se bombardeó Plaza de Mayo, más de 300 personas muertas, y no puedo decir compañeros, porque había micros con pibes que fueron bombardeados, así que eso, el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Hubo fusilamientos en 1956, parte de la violencia política. Esos fusilamientos que fueron a los militares que se habían alzado contra la revolución libertadora, pero también hubo civiles en ese momento, ¿no? Que lo fusilaron en la Penitenciaría Nacional. Entonces, cuando contemos la historia, cuando contemos la violencia, contémoslo a lo largo del tiempo, no solamente de cuando nosotros nacimos o cuando nosotros empezamos a hacer política. Bien, el peronismo fue proscripto durante años, durante 18 años,
Recuerden ustedes que recién en el año 73 Cámpora tuvo que dar una nueva elección para que Perón, proscripto después de 18 años, pudiera acceder al poder. Eso también es violencia política. La democracia brilló por su ausencia en ese momento. Y hubo complicidades porque permitieron que hubiese, que hubiese proscripciones. Así que, bien. Pero la violencia sí se incrementó, disculpen si la hago un poquito larga, pero la violencia sí se incrementó a partir del año 76, cuando se comienza a utilizar un nuevo método de represión. Un nuevo método que de mano de los franceses que vinieron en 1958 a la Argentina, ¿sí? Comenzaron a organizar todo lo que es este nuevo sistema de represión. El nuevo sistema de represión es, en vez de la detención legal, secuestros, creación de centros clandestinos de detención, que es un nombre muy lavadito, ¿no? Es de tortura y exterminio, podríamos decir, y después tomar decisiones sobre la vida de los que por ahí pasaban, que casualmente eran militantes políticos. Eso comenzó en 1976 con iniciación de los militares franceses en el 58. Decían que era porque había guerrilla y había violencia. En el año 58, en el 76, que los montoneros, que el ERP, que el PCML, no, señores. En el año 58, cuando vino Ausaleses a la Argentina a enseñar esta teoría, en la Argentina no existían ni los montoneros, ni el ERP, ni ninguna de estas organizaciones después llamadas terroristas. Por lo tanto, contemos la historia como creemos, por lo menos nosotros, digamos, que fue concretamente. Bueno, en el 76 comenzó a funcionar este centro clandestino, por acá pasaron compañeros que hoy están desaparecidos, ¿sí? Como el caso de Macarini, el caso de Bombita Fernández, que lo fusilaron y dijeron que era porque se quiso resistir a la detención. A Bombita Fernández lo torturaron delante de su familia en su casa el día 16 de septiembre de 1977, delante de sus familiares. Entonces, cuando dicen, cuando analizamos aquella época, tengamos en cuenta esto, cuando se habla de la violencia y que hay terrorismos, cuando hablan de los dos demonios, ¿sí? Es lo mismo el delito que comete el Estado, que tiene todo el poder legal para hacer justicia, que el que puede cometer cualquier persona u organización delictiva. No, señores, no es lo mismo. Por eso, a lo largo de la historia fuimos transitando por otros caminos, muy bien decían los concejales, respecto de la creación de la CONADEP, el juicio a la Junta, que fue muy importante. Yo quería contarles que la CONADEP, a uno de los primeros lugares que vino fue al Monte Peloni, que pusieron una mesita allá en la entrada y nos dejaban entrar de a dos para reconocer, a ver qué era lo que nosotros reconocíamos de este lugar, y que después tuvimos como madrina a Magdalena Ruiz Guiñazú de la causa y se presentó en el Teatro San Martín, como bien decía uno de los concejales, y allí se hizo la presentación. Nosotros fuimos de los primeros que presentamos las denuncias contra esos delitos que después se consideraron de lesa humanidad. Por lo tanto, reconocemos, digamos, la participación del presidente Alfonsín, que gracias a él se pudo hacer el juicio a la Junta. Lo de la CONADEP, digo, fue muy importante, pero también entre nosotros, digamos, concretamente. Recuerdo que fue cuando empezó a surgir el tema de los dos demonios y que nosotros creemos que realmente en la Argentina no hubo dos demonios, que hay un solo demonio y que es ese demonio que tiene un proyecto de país que va a hacer lo que sea necesario hacer para lograr imponer ese proyecto de país. Bien,
Pero después también hubo algunos fallos, digámoslo, la ley de obediencia debida, la ley de punto final, la causa del Negro Moreno fue una de las primeras que gracias al juez Pagliere, porque hubo complicidad de la justicia, ¿sí?, en el proceso, los abogados de derechos humanos presentaban habeas corpus y la justicia no los trataba, pero no eran todos, porque por ejemplo, el juez Pagliere de Azul llevó la causa del Negro Moreno, ¿sí?, que había encontrado los elementos probatorios en los centros clandestinos cuando pudo ir, y tenía la causa preparada, pero bueno, las leyes de obediencia debida y punto final no permitieron que esas causas avanzaran. De hecho, después que Néstor Kirchner eliminó o creó las condiciones para que se eliminaran esas leyes, las leyes de obediencia debida y punto final, se pudieron hacer todos los juicios. Y la causa del Negro Moreno fue la primera que fue a juicio y la primera que hubo condena, incluso para conciviles, porque acá hablamos de la dictadura militar, he escuchado cívica, militar, eclesiástica, pero fundamentalmente los militares fueron usados por los civiles con el uso de las armas y la fuerza de choque para imponer ese modelo económico. En este ámbito político tenemos que ser claros, me parece. Bueno, no me voy a extender más. Lamentablemente, nosotros creíamos que las políticas de memoria, verdad y justicia estaban instaladas, que no se discutían los 30.000. ¿Ustedes escucharon que alguno discuta lo del holocausto, que son 6 millones o son 5.999.000? Creo que a nadie se le ocurrió discutir eso, y no acá, porque acá podría ser, sino en las cercanías de donde ocurrió, en Alemania. Entonces, a los judíos, díganle, vayan a cuestionarle los 6 millones. Todo es parte del mismo discurso para imponer los modelos económicos en pugna. Entonces, para los que, permítanme, en la Argentina hubo 30.000 desaparecidos. No se discuten los números, pero si no, pregúntenle a los americanos que en el 78 dijeron que había 22.000 en ese momento, cuando desclasificaron los documentos. Y yo les voy a tratar de leer, si me puedo poner los anteojos por lo menos, un poema de una compañera desaparecida, Ana María Ponce, y que en el año 76 escribió lo que representaría la imagen de un desaparecido, lo que es un desaparecido, que dice: y si de vos me dijeran que no exististe, les gritaría que me quedan tus ojos tristes, tu caminar lento, tus sonrisas apenas esbozada, tu caricia leve y una espera, una larga espera de las que no volvemos nunca. O tal vez sí. Este poema lo escribió Ana María Ponce antes de haber sido desaparecida y en recordatorio seguramente de su compañero. Por eso, hoy, que nosotros venimos a conmemorar este día, y he tenido que escuchar a alguien que dice si quieren venir a festejar el 24 de marzo, yo no lo festejaría, parece que tienen morbo. Yo quería decirle que desde los organismos, desde las víctimas y sus familiares, primero que no tenemos morbo, no se nos ocurriría tener morbo con esta fecha, ¿sí? Perdón. Y que no venimos a festejar, que lo que venimos es a decir que en nuestro país hubo 30.000 compañeros desaparecidos y que están presentes ahora
y siempre. Muchas gracias a todos.